Paul Revere. Paul Revere nació en un año nuevo de 1735 cerca de la bahía de Boston. Sus padres fueron Paul y Deborah Revere. Paul fue el segundo de 9 hijos. Paul aprendió las primeras letras en una escuela para infantes en donde también le enseñaron muy buenos modales. Cuando tenía 7 u 8 años, fue enviado a North Riding, una escuela solo para hombrecitos, en donde aprendió a leer, a escribir y matemáticas. A los 13 años, Paul dejó la escuela para trabajar con su padre en la tienda de orfebre. Y a los 15 formó parte de un grupo de 8 muchachos que tocaban las campanas de la Iglesia de Cristo. Su padre murió en 1754, cuando Paul contaba con 19 años. Su hermano Thomas y él se dedicaron al negocio de la familia para poder mantenerlos a todos. Durante su infancia, Massachusetts pertenecía a las 13 colonias controladas por Inglaterra. Hacia el norte y el oeste eran territorios franceses. Desde el comienzo de 1689 había batallas entre las tropas inglesas y francesas, las cuales se llamaron las guerras indo-francesas. Nativos de diferentes grupos peleaban en diferentes bandos. En 1756, Paul Revere se unió al régimen de Massachusetts para pelear contra los franceses. Ellos marcharon al fuerte William Henry, cerca del lago George, en Nueva York. Muchos soldados murieron más por causa de enfermedades que por la guerra, y en noviembre de 1756 los soldados sobrevivientes fueron enviados de vuelta a casa, incluyendo a Paul Revere. Este regresó a su trabajo de platero haciendo vajillas, juegos de té, bandejas, sonajeros para bebé y collares para animales. Trabajaba 6 días a la semana y los domingos los dedicaba a ir a la iglesia. En la iglesia conoció a Sarah Orne y se casaron en agosto de 1757 y se mudaron a la casa de la familia de Paul. A medida que fueron teniendo hijos, la casa se hizo más pequeña. En total tuvieron 8 hijos. 2 de sus hijos murieron jóvenes, incluyendo la última, que murió cuando tenía 9 meses, 4 meses después de haber muerto Sarah. Poco después de haber muerto su esposa, Paul conoció a Rachel Walker. Ellos se casaron en septiembre de 1773 y también tuvieron 8 hijos. 3 de ellos murieron jóvenes. Con una familia tan grande, Paul tenía que trabajar mucho para asegurar el sustento. Solamente los ricos podían pagar por la platería fina. Entonces Paul aprendió otros oficios. Fue joyero, arregló sombrillas, compuso gafas, limpió dientes e hizo dentaduras. También imprimió fotografías y tarjetas de negocios. Comenzando 1760, Paul se interesó en la política también. Él se unió a los Hijos de la Libertad, una sociedad de americanos que estaban en contra del gobierno de Inglaterra sobre las colonias. En 1763, la guerra con Francia había terminado, pero todavía se encontraban soldados ingleses en las colonias. En marzo de 1765, el Parlamento inglés decidió pasar el Acta del Sello. Este consistía en cobrar un impuesto en los periódicos y otros productos impresos. Las colonias no tenían representación en el Parlamento británico. Entonces, los Hijos de la Libertad, quienes no estaban de acuerdo con el impuesto, protestaron. No hay impuestos sin representación, reclamaron. Y en 1766 Inglaterra eliminó este impuesto. Al año siguiente, el Parlamento británico pasó el Acta de Townshend, el cual imponía impuestos en vidrio, pintura, papel y té. El 5 de marzo de 1770, los ingleses eliminaron estos impuestos.
también excepto el impuesto sobre el té. Ese mismo día hubo muchas revueltas en la calle del Rey en Boston contra los soldados ingleses. Un grupo de colonos les tiraron bolas de nieve, hielo, pedazos de madera y carbón, además de insultarlos. Hubo algunas peleas y los soldados ingleses dispararon sus armas. 5 colonos, incluyendo un niño, fueron muertos ese día. Esta fecha se conoce como la masacre de Boston. Paul Revere hizo un grabado de la masacre. Él colocó a los soldados británicos en fila, disparando sus armas contra los pacíficos colonos. No era un relato real de lo que había pasado, pero Paul quería instigar odio hacia los ingleses y lo logró. En 1773, 3 barcos británicos llegaron a la bahía de Boston, cargados de té, pero los bostonianos, como no querían pagar los impuestos sobre el té, no lo compraban. En diciembre 16 del mismo año, 3 grupos de bostonianos, uno de ellos comandado por Paul Revere, entraron disfrazados de nativos en el barco y lanzaron todo el té al océano Atlántico. El rey de Inglaterra, enojado por esta acción, envió más tropas británicas a Boston para cerrar la bahía e impedir el comercio hasta que la gente de Boston pagara por el té. Pero estos jamás lo hicieron. Los soldados británicos permanecieron en Boston. Paul Revere formó un comité con otros colonos que querían la independencia para espiar a los soldados ingleses. En abril 18 de 1775, él averiguó que estos estaban planeando atacar a un grupo de soldados americanos llamados Minutemen en Lexington y Concord, Massachusetts. Esa misma noche, Paul Revere y William Dance fueron a avisar a los soldados americanos. Paul no sabía si los ingleses vendrían por tierra o por mar y dio instrucciones a un hombre llamado Robert Newman para que alumbrara desde la cúpula de la iglesia con una linterna si venían por tierra o con 2 si venían por mar. Paul cruzó el río Charles y William salió por las puertas de la ciudad. Ellos se encontraron en Lexington, en donde avisaron a los americanos del ataque inglés. Samuel Prescott los acompañó en el camino hacia Concord. En el camino, unos soldados británicos les quitaron el caballo a Paul Revere, pero no le hicieron daño, y William cayó de su caballo. Solo Samuel Prescott llegó a tiempo para avisar a los soldados americanos. A la mañana siguiente, en Lexington, se oyeron los primeros disparos de la Revolución Americana. Paul Revere sirvió a la Revolución como comandante de las tropas del fuerte de la bahía de Boston. Hacía el polvo de las municiones, cañones e imprimía el dinero de la colonia de Massachusetts. La guerra duró hasta 1781. En 1783 se firmó el Tratado de París, en el que el Parlamento inglés reconocía a los Estados Unidos de América. Después de la guerra, Paul regresó a su trabajo como orfebre. Paul Revere murió en mayo 10 de 1818, después de una larga enfermedad. Fue un hombre de muchos talentos, pero siempre se le recordará como un patriota que ayudó a la independencia de América.